Niño, come más. Come. ¿No estaba muerto? Mamá, este soy yo a los 7, he renacido. Lucian. Acércate a mamá. Mami, estoy aquí. Mamá lleva 3 años postrada en cama, Roy. Para acompañar a su amante, ni siquiera vino a verla una vez. Lucian, esta es la llave de la caja fuerte. Dentro está la herencia que mamá te dejó. En el futuro, Drake te asistirá. Entiendo. Eres mi buen chico. Mamá. No te preocupes, mamá. Esta vez recuperaré todo lo perdido. Identidad, estatus, riqueza y poder. Lucian, escuché que tu madre murió. Yo, la amante, finalmente me convertí en la esposa. Frances, en mi vida pasada fue ella quien conspiró con Jay para matarme. De ahora en adelante soy tu madrastra. Vamos, llámame mamá. Una perra como tú no merece que la llame mamá. Muchacho, no valoras la oportunidad que te doy, así que no me culpes por ser grosera. Lucian, ¿realmente quieres matarme? A tan temprana edad, ¿cómo puedes ser tan malvado? Iré a decírselo al señor Ayuda. Igual que en mi vida pasada, acusarme falsamente de asesinato para que Roy pueda justificadamente privarme de mis derechos hereditarios. ¡Qué plan tan torpe! Drake, sella el hospital. Alguien intenta incriminarme. Recibido. Por orden del joven señor Cell en el hospital, sí. En mi vida pasada, por mi juventud y estupidez, nunca entendí cómo usar el grupo sombra, pero esta vez. Ayuda, Lucian quiere matarme. Deténganla. Drake, ¿quién te dio el valor para detenerme? El joven maestro ordenó bloquear el hospital. Nadie puede entrar o salir. Frances, ¿a dónde vas? ¿Cómo un niño se atreve a detenerme? Lo creas o no, iré con el maestro a contarle de ti. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle así al joven maestro? ¿No dijiste que quería matarte? Si me atrevo a matarte, ¿qué más no sería capaz de hacer? ¿Cómo? Lucian se atrevió a maltratar a mi madre. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no lo detuviste? Los hombres de Drake han bloqueado el hospital. Este mocoso, me encargaré de él tarde o temprano. Ahora mismo voy a buscar a la secretaria. Elizabeth, ustedes vengan conmigo al hospital ahora. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es esto posible? Un niño de 7 años como tú, ¿cómo puedes ser tan cruel? Lárgate. Quítate de mi camino o te mataré. Señor Lucian, es Jay. Déjenlo pasar. Mamá, mocoso, ¿cómo te atreves a tocar a mi madre? Te mataré. Haciéndome una gran reverencia al conocerme, qué educado. Estás acabado, mocoso. Soy el primogénito de la familia Lu. Mi madre es la señora de la familia Lu. Te atreves a insultar a mi madre y obligarme a arrodillarme. Si el anciano se entera de esto, definitivamente te echará de la familia y no tendrás oportunidad de competir por la herencia. ¿En serio? Dijiste que eras el primogénito. Tráeme una regla. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién dijiste que eras? Soy el primogénito de la familia Lu. Te lo preguntaré una vez más. ¿Quién eres? Lucian. ¿Cómo te atreves a tocarme? Dime, ¿quién eres? Yo.
Soy el hijo ilegítimo de la familia Lu. Eres un hijo ilegítimo frente a un heredero legítimo como yo. ¿Qué derecho tienes a llamarte el primogénito si te atreves a repetirlo? Te dejaré inválido. Basta ya. Lucian, a tu corta edad te atreves a herir a tu hermano y madre. Informaré esto al patriarca y anularé tu derecho a la herencia. Es ella. Casi me olvido de ella. Esta Patty, como secretaria de Roy, ha estado coludida con Frances y Jay todo este tiempo. Secretaria Elizabeth, por fin ha llegado. Debe contarle todo al señor lo que pasó. Cállate y vete. Acosar a mi hermano y herir a mi madre. Un bastardo. Fingiendo ser el joven maestro. Como el hijo mayor legítimo, no hay nada malo en darle una lección. En cuanto a la madrastra, es masoquista. Solo la estoy ayudando. ¿Qué? ¿Tú también? ¿De qué estás hablando? Dije que estoy feliz de ayudar. Así de simple. Bastardo. Se ha demostrado que has acosado a tus familiares. El señor no te perdonará. Acosar familiares. ¿Alguno de ustedes lo vio? Nadie vio nada. ¿Quién lo vio? No vimos nada. Ya que nadie vio nada, entonces sabrán cuáles son las consecuencias por incriminar al hijo mayor, difamar a la familia Lu, al único y verdadero heredero. ¿Es esto realmente un niño de 7 años? Ya que eres masoquista, no me importaría encontrar una jaula para satisfacerte. Tú, Lucian, soy la secretaria del señor. Será mejor que te cuides. Así que debes saber muchos de sus secretos. Yo. Joven maestro, el cuerpo de la señora sigue en la cama. Además, la reunión del directorio comenzará. Casi olvido lo importante. Hoy tienes suerte. Nos veremos pronto. Vámonos. Jay y yo. Jay, no te preocupes. Ese pequeño bastardo no será arrogante por mucho tiempo. Cuando le informemos al señor Roy y nos aliemos con el directorio, nos desharemos de él tarde o temprano. Volveré con mi padre ahora. Cuando nos deshagamos de ese bastardo, la humillación que sufrí hoy, la pagaré 100 veces. Papá, he decidido por la armonía de nuestra familia me retiraré de la competencia por la herencia. Jay, tu hermano aún es joven. Sin embargo, nuestro grupo Lu necesita un líder. Tus habilidades y talentos los he visto en acción. Pero papá, desde que Luciano supo que yo también quiero competir por la herencia, se ha vuelto mentalmente inestable. Como su hermano mayor, no puedo permitir que viva sufriendo por el resto de su vida. Mentalmente inestable. Señor Roy ya intentó asesinar a su madrastra y golpear a Jay. ¿Qué? Mire las heridas en el rostro de Jay, todas fueron provocadas por él. Jay ha estado tolerándolo, esperando que se contuviera, pero solo ha empeorado. Pobre señora Frances, sigue en sala de emergencias. Ese hijo desagradecido. Tras la muerte de su madre, se volvió completamente indócil. Señor Roy, con todo respeto, el joven Luciano tiene muy mala reputación estos últimos 2 años. Todos están muy descontentos, Grupo Lu. ¿Cómo podemos dejarlo en manos de alguien así? Pero la influencia de la familia Ye, no podemos darnos el lujo de ofenderlos. Podemos unir a la junta directiva y convocar una votación para revocar sus derechos hereditarios. Así, aunque la familia Ye venga a reclamar, no tendremos miedo. Es una buena idea. Secretaria Elizabeth, prepare los documentos. Cuando se convoque a la junta directiva, despojaremos a Luciano de su condición de heredero y designaremos a Jay como único heredero. Luciano, mis raíces en la familia Lu son profundas. ¿Crees que un mocoso como tú puede sacudirlas? Hola, señorito. ¿Ya acomodaste a mi madre? Señorito, sí. ¿Qué? ¿Te ves algo decaído? ¿Algo te molesta? Señorito, lo que hiciste hoy, el señor
Roy lo sabe. Cuando llegue el momento, temo que intentará descalificarte como herederos. Será. No hay problema. El núcleo del grupo es el consejo directivo, no Roy. Cierto, Elena toma esta tarjeta y compra futuros del índice IS, aplica apalancamiento X10 y abre una posición. Tras un aumento del 30%, véndelas, entendido. Sí, señorito. De acuerdo, apúrate. Elena es la hija adoptiva de mi madre. En mi vida pasada hasta su muerte fue leal a mí. Dejaré esto en sus manos, será infalible. Señorito, acabo de enterarme, Roy confirmó que votará en la junta directiva para removerte como heredero del Grupo Lu. Lo había anticipado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Informamos a la familia Ye? No es necesario, ya que Roy muerde la mano que le da de comer, olvidando la bondad de la familia de mi madre al ayudarlo a ascender al poder. Jugaré su juego. Yo, Drake, te seguiré hasta la muerte. Después de esta reunión, recuperaré el Grupo Lu sin falta. Adiós, señorito. Señor Jay, esta vez cuando el voto tenga éxito, no te olvides de mí cuando asciendas al poder. No te preocupes, cuando sea el heredero oficial, el puesto de director será tuyo, señor Alec. Oye, espera un momento, Lucian. La reunión de directorio no terminó. No puedes entrar. Eres solo un bastardo que ni merece ser reconocido. ¿Cómo te atreves a detenerme? Quítate de mi camino. Tú. Lucian. Jay, es tu hermano mayor después de todo. Tu comportamiento es muy irrespetuoso. Cuando la familia Lu está hablando, ¿quién te permitió interrumpir, Drake? Lucian, ¿estás loco? El señor Alec es el vicepresidente ejecutivo. Si está dispuesto a ser perro de los Lu, que conozca su lugar. De lo contrario, dirán que los Lu no saben disciplinar ni entrenar perros. Lucian, soy el brazo derecho del señor Roy. ¿Te atreves a abofetearme? Estás golpeando al señor Roy en su cara. Así. Sigan golpeándolo. Jay. Ayúdame. Le contaré al señor Roy todo lo que sucedió aquí. ¿Eres tan estúpido? Aunque te mate hoy, ¿crees que el viejo protegería a su hijo legítimo, primogénito legítimo, o a ti, su mascota? Jay, Ayuda. ayúdenme. Lucian, Te sugiero que obedientemente le pidas perdón. ¿Qué? ¿No te golpeé suficiente la vez pasada? Basura. Derriben esa puerta. ¿Qué? bien. Se acabó, Lucian, está acabado. Señor Alec. ¿Perdiste la cabeza tras la paliza? Acabo de enterarme. Invierte toda la herencia de su madre en futuros del índice IS y aplicó un apalancamiento X10. Ahora el índice IS ha caído 8 puntos. Lo liquidarán. Liquidado. No le quedará ni un centavo. Claro. Ese idiota aún planeaba cómo vengarme. Nunca imaginé que se suicidaría. Nos entrega pruebas en bandeja de plata. Sí, cuando la Junta sepa de esta locura, le quitará la herencia. No solo perderá su herencia, para entonces ni su vida podrá salvar, vendrá arrastrándose a suplicar clemencia. Debido a los actos vergonzosos de Lucian, la Junta ha votado revocar su estatus de heredero y designar a Jake como nuevo heredero. ¿A favor? ¿En contra? A favor, un mocoso de 7 años no está calificado para liderar el Grupo Lu, además de acosar su madre inadmisible. Exacto. Frente a un malvado como Lucian Jay, es culto y elegante, inteligente y capaz, representa mejor nuestra empresa. Estoy de acuerdo. Solo Jay es la esperanza de nuestro grupo.
¿Y ustedes? De acuerdo. Acepto. Resultados de votación. 5 a favor, 1 en contra. Se destituye a Lucian como heredero del Grupo Lu. Se confirma a Jay como nuevo heredero. Aún no he llegado. ¿Quién autoriza esta votación? Aún no he llegado. ¿Quién les autorizó a iniciar la reunión? Lucian, esta es la junta directiva del grupo. No eres accionista. No tienes derecho a participar. Sin autorización. Heredé el 11% de acciones de mi madre Kathleen. Ahora no solo soy accionista de la empresa, sino el mayor accionista. Quieren anular mi derecho como primogénito legítimo de la familia Lu y nombrar a un bastardo inútil. Lo siento, yo, Lucian, no acepto. Lucian, contrataste a alguien para matar a tu madre y acosar a tu hermano. Es escandaloso. No mereces ser el heredero del Grupo Lu. Lastimar a mi madre y acosar a mi hermano. ¿Dónde están las pruebas? Lo vi con mis propios ojos. ¿Lo viste tú misma? Corté la muñeca de mi madrastra con un puñal. Idiota, si quisiera matarla, ¿por qué lo haría yo mismo? ¿O acaso están coludidos para inculparme? No, no es así. Señor presidente, yo... Lucian, la secretaria Elizabeth me acompaña hace más de 10 años. Confío en su integridad. Tú confías, yo no. Propongo esto. Contactaré a la familia Ye para traer un perito forense que investigue. La familia Ye. No es necesario. Este tema no se discutirá más. Roy, eres tan parcial con Frances y su hijo. Puedo dejar este asunto, pero exijo que la Junta revoque permanentemente los derechos de Jay como heredero. ¿Qué? ¿Revocar sus derechos sucesorios? Lucian, no seas ridículo. Si no aceptan, contactaré a la familia Ye para iniciar la investigación por el intento de asesinato. Lucian, debes entender que eres muy joven para heredar y dirigir el grupo. Quiero preparar a Jay para que proteja tu patrimonio de por vida. Jay, alguien que solo sabe comer y divertirse, ¿qué méritos tiene para heredar? Hasta un perro sería más capaz que él. Lucian. Me difamas a mis espaldas con falsedades e insultos. ¿No te pasas? ¿Quién aquí no sabe que en 2 años Jay generó ganancias de 300 a 400 millones? Tú, Lucian, solo sabes llorar. Tus ganancias vienen de recortar salarios y beneficios laborales. ¿Y qué? Es mejor que tú, que despilfarraste 3,000 millones de la señora en especulaciones y los perdiste. Alguien así no merece dirigir el grupo. ¿Qué dijiste? Perdimos 3,000 millones. Si entregamos la empresa a alguien así, quebrará en cualquier momento. En este momento el grupo enfrenta una crisis en la cadena de capitales. Con estos 3,000 millones en efectivo podríamos cubrir el déficit. El heredero del grupo no es un juego de niños. Un niño de 7 años no puede heredar el Grupo Lu. Es absurdo. Considero que Jay es el candidato ideal. ¿Lo oíste, Lucian? Jay como heredero es lo que todos esperan. Eres solo un niño. ¿Con qué puedes competir contra el señorito Jay? Oye, bastardo, la paliza de antes no fue suficiente, ¿eh? Drake, dale una buena lección. Presidente. Debe respaldarme. Basta. Lucian, el grupo enfrenta actualmente un déficit de 7,000 millones. Es cuando más necesitamos capital. Y tú no solo malgastaste 3,000 millones, sino que agrediste a un ejecutivo. Eres un delincuente. Cierto, el señor Alex solo expresó opiniones justas y tú mandaste a alguien. A tomar represalias contra él. ¿Acaso tienes consideración por los accionistas? En absoluto. Actuar así es demasiado extremo. Lucian, esto es una junta directiva. No es tu jardín infantil para berrinches. Un niño de 7 años puede ser tonto y derrochador, pero ser tan cruel. Si alguien así hereda el grupo, ¿cómo podremos empleados y accionistas vivir bien? Presidente, si Lucian hereda el grupo, retiraremos nuestra inversión. Retiramos. Queremos desinvertir. Retirada. Siéntate. Hasta el presidente está sentado. Lucian, ya lo viste todo, ¿no? Con tus capacidades no puedes dirigir el grupo. Escúchame bien, vuelve al jardín infantil. ¿Quieren que renuncie? ¿Por qué? Ya despilfarraste 3,000 millones. ¿Qué calificaciones tienes para heredar?
Eres miope, los 3.000 millones no fueron pérdida, al contrario, fueron una gran ganancia. Yo, Lucian, no perdí nada, al contrario, obtuve ganancias. Chico, ¿sabes algo de acciones? ¿Crees que ganar en bolsa es tan fácil como beber agua? Estás delirando. Apostaste todo con 10 X de apalancamiento en futuros del índice IS. Ya cayó más del 8%. Te liquidaron, lo perdiste todo. Lucian, sé que ansías la herencia exclusiva, pero mentir y engañar está mal. Engañarte a ti no vale la pena. Diré la verdad, gané 6.000 millones. ¿6.000 millones? Mejor añade otro cero y di que ganaste 60.000. Al fin, fanfarronear no paga impuestos. Lucian, sueles engañarme y yo, tu hermano mayor, soy magnánimo para no reprochártelo, pero los accionistas presentes no son tontos. Burlarte de ellos es inaceptable. Jay, ¿por qué no te miras en el espejo? ¿Quién crees que eres para que yo te mienta? Y sigues difamándome. Drake, sujétalo y dale una buena paliza. ¡Alto! Lucian, el grupo enfrenta un déficit de 7.000 millones. No solo no ayudas, sino que armas alboroto. Esto es inaudito. 7.000 millones no son nada, es calderilla. ¿Calderilla? Lucian, ¿dejarás de fanfarronear? Vergüenza le das al señor Roy. ¿Tú te atreves a difamarme? Señor presidente, mírelo bien. Lucian, te has pasado. Pasarme, padre, son solo 7.000 millones. Una llamada y te los entrego en persona. Cierren las redes, vendan todos los activos. En 5 minutos quiero ver una tarjeta con 7.000 millones en efectivo. Lucian, me estás matando. Estás actuando y exagerando. 5 minutos para conseguir 7.000 millones. Lucian, ¿crees que eres una impresora de dinero? Imprimiendo todo lo que quieres. Ni siquiera soñaría con eso. Lucian, ¿sabes lo que significan 7.000 millones? Ni siquiera presumiría así. Mírate, 7.000 millones te asustan. Eres muy miope. Soy miope. Bien. Ya que estamos aquí, ¿y si no puedes conseguir 7.000 millones hoy? Sí, ¿y si no puedes conseguirlo? ¿Qué quieres hacer? Simple. Si no consigues 7.000 millones, te disculparás con todos aquí y renunciarás a tu derecho a heredar la fortuna de la familia Lu. Señor Jay, es usted muy amable. Una disculpa verbal es demasiado fácil. Él debería arrodillarse y hacer una reverencia frente a todos. Mocoso, ¿cómo te atreves a responder, Drake? Pasa. Lucianés, ¿te atreves a apostar o no? Apuesta aceptada. Si no consigo 7.000 millones, estoy dispuesto a hacer una reverencia a todos aquí y a disculparme. Renunciaré a mis derechos de herencia. Pero si lo consigo... Si lo consigues, te pediré disculpas y renunciaré a mis derechos de herencia. No es suficiente, bastardo. Ni siquiera estás calificado para heredar. ¿Cómo puedes usar algo que no tienes como apuesta? Quiero que te arrodilles cada vez que me veas de ahora en adelante. ¿Te atreves a apostar conmigo? ¿Por qué no? Bien, entonces espera para arrodillarte ante mí. Aquí están los 7.000 millones. Señor Lucian, aquí están los 7.000 millones. Mira, Jay, 7.000 millones están aquí. ¿Por qué no te postras y me llamas papá? Vete. Tonterías. Tomas una tarjeta bancaria y dices que tienes 7.000 millones. Yo podría decir que tengo 10.000 millones. Luciano, te reíste de Jay por ser miope. Creo que el ingenuo eres tú. Basta, Luciano. Ya has armado suficiente escándalo. Ahora pide disculpas a todos. ¿No deberían disculparse ustedes? ¿Qué has dicho? ¿Que nos disculpemos? ¡Qué arrogancia! Luciano. No creo que... Cedas hasta que sea demasiado tarde. Sigues actuando y mintiendo. No me digas que crees que todos aquí somos tontos. Con una simple tarjeta crees que puedes engañarnos a todos. ¿No son todos unos tontos?
Desgraciado, señor Roy. Así crías a tu hijo, es tan grosero. Qué vergüenza para nuestro grupo. Sáquenlo de aquí, fuera de aquí, llévenselo. Muy bien, Luciano, voy a exponer tu pésima actuación. Alguien. Que traiga una máquina POS. Luciano, ¿no dijiste que había 7,000 millones en esta tarjeta? Pasémosla y comprobemos. A ver si realmente tiene dinero. Si no hay, te arrodillarás y pedirás perdón a todos. ¿Y si sí hay? Te llamaré papá. Ya que tanto quieres decírmelo, te concederé el deseo. El saldo de la tarjeta es 7,000 millones. Esto es imposible. ¿Qué? ¿En serio son 7,000 millones? Imposible. Hay 7,000 millones. Este mocoso debe haber robado un banco. ¿Qué banco tendría 7,000 millones en efectivo para robar? ¿Será posible que el señor Luciano sea un genio de la bolsa? Parece que el grupo Lu tiene un pequeño mago financiero. Esto es increíble. Luciano, tus 7,000 millones en efectivo resolvieron la urgencia del grupo. Estos 7,000 millones son míos, no son tuyos. Si los quieres, gánalos tú. Tú. ¿Quieres quedártelo? Está bien, pero tu puesto de presidente será mío. Jay, los 7,000 millones están aquí. Arrodíllate y llámame papá. No. No me lo creo. Este dinero debe ser prestado por ti. Tu dinero claramente ya se perdió en la bolsa. No puedes tener 7,000 millones. Si eres capaz, te doy 5 minutos para pedir prestado 7,000 millones. No discutiré contigo. ¿Qué? Parece que intentas echarte atrás. No me echo atrás. El origen de este dinero es dudoso. No lo reconozco. ¿Ah, sí? ¿No lo reconoces? Jay, debes entender, ahora juego contigo porque me divierte, pero si me aburres. Drake, Presente. rodéenlo. Luciano, ¿estás loco? Sí, estoy loco. Tu hijo intentó escaquearse. No me queda opción. No lo hice. Y tú no tienes forma de demostrar de dónde salió este dinero. Podrías haberlo pedido prestado o ganado, honestamente. Así que nuestra apuesta no es válida. En un momento como este, sigues contestándome. Drake, haz que se arrodille. Jake, yo tampoco quiero hacer esto, pero tú mismo te buscaste la ruina. Una apuesta es una apuesta. No me queda alternativa más que hacerlo yo mismo. Dime, ¿me llamarás papá? No perdí, no voy a aceptarlo. Bien. ¿Me llamarás papá o no? Luciano, te has pasado de la raya. Lucian, has ido demasiado lejos. Demasiado lejos. ¿Cómo he ido demasiado lejos? Él mismo hizo la apuesta. Una apuesta es una apuesta. No está cumpliendo la apuesta. Y ahora es mi culpa. Pero él... Después de todo, es tu hermano, tu propia sangre y carne. Lo obligas a llamarte papá. ¿Dónde me deja eso a mí? Él me llama papá, yo te llamo papá. Cada uno tiene sus propias relaciones. Cállate, mocoso malcriado. Has deshonrado por completo a la familia Lu. He deshonrado a la familia Lu. ¿No es este idiota haciendo apuestas que no cumplirá el que ha deshonrado a la familia Lu? Y él mismo hizo la apuesta. Lo que yo haga no es asunto tuyo. ¿Tú? Drake solo es un niño. ¿Tampoco lo entiendes? Deja ir a Jay ahora. En el hecho de muerte de Frances me pidió obedecer solo a Lucian. Sin importar lo que Lucian me diga hacer, lo haré, Roy. Tú no tienes derecho a controlarme. Además, no es culpa de Lucian. ¿Tú? Jay, ¿tú lo viste? Nadie puede salvarte. ¿Vas a llamarme papá o no? ¡Papá! Esperen. Hay algo sospechoso con el dinero de Lucian. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya lo llamé papá.
Hubo fluctuaciones drásticas en la bolsa hoy. Se sospecha de fuerzas extranjeras manipulando el mercado. El portavoz de la CSRC dijo, investigarán rigurosamente Las transacciones bursátiles de hoy. y congelarán fondos inusuales para proteger a los inversionistas. Congelar. Todos los fondos grandes e inusuales en la bolsa de hoy han sido congelados. Como tu dinero viene de la bolsa, debe ser congelado, a menos que tu dinero no venga de la bolsa. ¿Y si mi dinero sí viene de la bolsa? Debe ser congelado. Entonces no cuenta. No hay forma de probar que lo ganaste. Exacto. ¿Y si el mercado se relaja y tu dinero desaparece de repente? Cierto. La apuesta se cancela. El mercado está congelado. ¿Quién sabe si el dinero es real? Exacto. La apuesta. Es inválida. 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 Lucian, ¿escuchaste eso? La apuesta es inválida. No perdí. Suéltame. Lucian, deja ir a Jay ya. Interesante. Parece que este juego tendrá que jugarse lentamente. Libéralo. Lucian. Recordaré esto por el resto de mi vida. Después de hoy, te lo devolveré el doble. Guarda estas palabras para ti, porque la próxima vez no tendrás tanta suerte. Vamos. Señor Lucian, ¿no va a descansar? Mientras el grupo Lu no esté en mis manos, no tendré un momento de paz. Así que ahora. Tenemos el dinero. Lo siguiente será tomar el control. Esta es la oficina de Jay. Bueno, sí. Gavin, acércate. Sí. Deshazte de todas las pertenencias de Jay inmediatamente. Son una molestia. Y a partir de hoy, todo el trabajo del departamento de proyectos será responsabilidad mía. ¿Entendido? Señor Lucian, me temo que eso no es posible. El señor Jay fue designado por el presidente como director de proyectos. ¿Cómo puede? ¿Cómo puedo que? Si el presidente puede designar, yo no puedo, te lo pregunto de nuevo. ¿Puedo nombrarlo o no? Claro que puede. Señor Lucian es el heredero único del grupo Lu. Por supuesto, puede nombrar. Apúrate y haz lo que Lucian diga. Sí. Espera, ¿qué haces aquí? Por supuesto, vine para jurarte lealtad. ¿Crees que solo por acercarte te aceptaré? Lucian, eres nuevo. Aquí necesitas un informante que te ayude con asuntos de la empresa. ¿No crees? Bien, veremos cómo te desempeñas. Lucian, estos son los datos del departamento de últimos 6 meses. Revíselos, por favor. Casi olvido esto, Drake. ¿Cuáles son sus órdenes? En esta dirección hay un edificio sin terminar. Ve al sótano y saca todo. Recuerda. Este asunto no debe ser descubierto por nadie. Sí. Este es el lugar. Nada mal, Elena, tu técnica de masajes mejora cada vez más. Gracias, señor Lucian. Señor Lucian, malas noticias. Acabo de recibir noticias. Sun Group está difamando a nuestro grupo Lu, usando el nombre del gran protector del estado del río, y quiere que nos rindamos. Grupo Lu está en grave peligro. Ya veo. Bueno, señor Lucian, ¿usted no le preocupa? Grupo Lu es el patrimonio que heredarás. Si colapsa, no te quedará nada. ¿Para qué preocuparse? Lo había anticipado. Tranquilo. El grupo Lu no colapsará. Por cierto, te pedí que consiguieras las pinturas y caligrafías. ¿Dónde las pusiste? Están todas en el estudio. Toma esta carta y una de las pinturas al gran protector del estado del río Este. Asunto se resolverá fácilmente. Entonces, tan simple. Sí, soy un estratega brillante. Ve rápido. Sí. En mi vida pasada, esta crisis se resolvió gracias a la familia de mi madre.
pero en esta vida controlaré todo yo mismo. No solo me vengaré, sino que también tomaré el grupo Lu hacia nuevas alturas. Ustedes deberían idear algo. Si este asunto no se resuelve, el grupo está acabado. El grupo Sun es demasiado poderoso. Sin distinguir lo correcto, nos insultaron directamente. ¿Y si buscamos a alguien que defienda nuestra causa? Al fin y al cabo, somos uno de los grupos líderes de River State. ¿Buscar a quién? El grupo Sun tiene el respaldo del Gran Protector. A menos que... Ocurra un milagro. Oye, pequeño mocoso, ¿qué haces aquí? ¿No hay suficiente caos? Exacto. Es un momento de vida o muerte para el grupo. ¿Qué? ¿Todavía quieres tomar el control ahora? Eres un alborotador. ¡Largo de aquí! Como heredero del grupo, ¿no puedo venir? ¿Quién dijo que no puedo venir? Inútil sigues pensando en tu herencia. Escúchame bien, el grupo está a punto de quebrar, te quedarás sin nada. Derrotista, ¿crees que puedes dirigir el grupo Lu? Si eres tan capaz, resuelve este problema. Lucian, está pasando algo grave. No es momento para que pelees por el poder. Miren qué asustados están, es solo un gran protector. Mírense todos aterrados. Cállate. No digas tonterías. ¿Sabes quién es el Gran Protector? Es alguien con inmenso poder e influencia. ¿Y qué? Para mí es solo una pequeña ola. Puedo manejarlo fácilmente. ¿Crees que puedes manejarlo fácilmente, Luciano? No creas que eres invencible solo por jugar en la bolsa. ¿Por qué estás en todas partes, idiota? Drake, solo sigue el protocolo. No me golpes. ¿Cómo te atreves a gritarle? Un idiota me ha faltado al respeto repetidamente. ¿Por qué sigue aquí este idiota? ¿No me estás escuchando? Luciano, está pasando algo importante ahora. No es momento para que tú pelees por poder. Señor Luciano, se lo ruego, en este momento crucial, ¿podemos dejar de tontear? La empresa enfrenta una crisis existencial. Todos estamos aquí ideando soluciones, intentando encontrar una solución. ¿Y tú qué haces? Nada más entrar, agrediste a un ejecutivo y fanfarroneaste. ¿Acaso nos respetas en algo? ¿Por qué debería respetarlos? Mírense, idiotas. Ni siquiera pueden manejar un asunto trivial y se atreven a cuestionarme. ¿Acaso son dignos? Tú. ¿Cómo te atreves? Luciano, admito que eres muy bueno ganando dinero, pero esto es un juego de poder. Solo eres un mocoso de 7 años. ¿Sabes siquiera qué es el poder? Realmente no entiendo, pero entiendo una cosa, no se queden sentados sin hacer nada, no se regodeen en la autocompasión, esperando un supuesto milagro. Lucian, buen intento, pero el desastre nos alcanza. ¿Qué podemos hacer? El Grupo Lu, ese gran barco, está destinado a hundirse. Te gusta actuar con arrogancia, ¿eh? Pues sé arrogante unos años más, no podrás hacerlo por mucho tiempo. Tengo mis razones para ser arrogante. Mírense. Perdedores, un pequeño problema y ya están todos perdidos. Quieren revitalizar la empresa, ¿no? Lucian, sé que tienes dinero y quieres usarlo para mover hilos, pero ¿sabes qué? El Gran Protector es hombre íntegro. El dinero no influirá en él. Exacto, alguien como el Gran Protector es una figura tan noble. ¿Cómo podría cambiar de opinión y dejar escapar a la familia Lu por tu culpa? Sigan soñando. Creo que debemos discutir cómo dividir los activos. Lucian, la empresa enfrenta una crisis de vida o muerte. Deja de hacer tonterías. Escúchame. Vuelve a clases. Te lo prometo. Te dejaré una parte de la propiedad. ¿Cómo fue? Todo está bajo control. ¿Todos no querían un milagro? ¿Qué quieres decir? Ahora puedo darles un milagro. Con solo una llamada, el Gran Protector vendrá personalmente a visitar la empresa. En serio, solo un niño presumiría así. Con solo una llamada, el Gran Protector del Estado Fluvial vendría corriendo a la empresa. ¿Crees que él es tu criado familiar? ¿A tu entera disposición? Lucian, ¿sabes lo que realmente representa el Gran Protector? Es la figura más poderosa del Estado. Hasta tu familia materna tiembla ante él. ¿Y crees que con una llamada lo convocarás? Basta de tonterías.
Si hubiera concurso de fanfarrones, te llevarías el primer premio seguro. He visto presumidos, pero ninguno tan descarado. Menos mal, esto es reunión privada. Si esto se filtra y el gran protector se entera, vendría a exprimir a todo el grupo Lu. Basta, Lucian. Deja este asunto. El poder del protector trasciende lo que un niño como tú pueda imaginar. Deberías irte. Esperen, aún no he llamado. Lucian, eres buen actor, sigues fingiendo llamar. ¿Crees que te creeré esta vez? Ni siquiera tienes derecho a verlo. Exacto. ¿Nos tomas por tontos? ¿Tienes siquiera su número? Adelante, llámalo entonces. Hola, es Alexander, el gran protector del estado. Habla Luciano. Tienes 5 minutos para llegar al grupo Lu o afronta las consecuencias. Soy Lucian. Tienes 5 minutos para llegar al grupo Lu o enfréntate a las consecuencias. Entendido. Prepara el coche. Levanta todas las restricciones de tráfico. Debo llegar al grupo Lu en 5 minutos. ¿Eres solo un mocoso de 7 años? Y con una llamada esperas que venga el protector. Es una figura de gran prestigio. ¿Acaso conocería a un mocoso como tú, un don nadie? Y le das solo 5 minutos para que llegue. ¿Crees que eres alguien importante? Lucian, si esta llamada es falsa, lo tomaremos como una broma infantil. La familia no te culpará, pero si es real, serás culpable de falta de respeto. Eso implicaría a toda tu familia y te llevaría a prisión de por vida. Para entonces, todo el grupo Lu sufrirá por tu culpa. Lucian, escúchame. Esta situación está muy lejos de lo que un niño pueda manejar. Tú deja de hacer tonterías. ¿Quién hace tonterías? En verdad hizo venir a Alexander. Lucian realmente hizo una llamada y trajo al protector. ¿Quién está causando problemas aquí? ¿Será Luciano, que faltó el respeto a Alexander por teléfono y lo enojó lo que lo llevó a venir aquí a rendir cuentas? Es muy probable, solo por su tono en la llamada anterior, quizás hasta derribe al grupo Lu. Mira el desastre que has causado. Por tu culpa todos sufriremos. Alexander, soy Jay, el hijo mayor de la familia Lu. Su presencia aquí es un gran honor para nuestra humilde familia. Quédese tranquilo, este mocoso que lo ofendió. Yo me encargaré de él. Luciano. Ven aquí inmediatamente, arrodíllate y pide perdón a Alexander. Suplica su perdón. De lo contrario, hoy nadie podrá salvarte. Alexander, ¿qué está haciendo? Tú eres. Luciano. Tú eres Luciano. Así es, yo soy Luciano. El motivo por el que me convocaste al grupo Lu es... Naturalmente, retirar la protección al grupo Sun y hacer justicia con el grupo Lu. Sin embargo, esto está condicionado a que la explicación de tu familia me resulte satisfactoria. Luciano, no hagas tonterías. Somos toda una familia. ¿Qué explicación necesitas? Exactamente. Luciano, deberías pedirle rápido a Alejandro que cancele la auditoría financiera del grupo Lu. De acuerdo, entonces, los asuntos del grupo Lu no son de mi incumbencia, Alejandro. Puedes ocuparte de ellos como mejor te parezca. ¿Qué? ¿Acaso crees que obtener mi protección es tan sencillo? Si no fuera por la garantía de Luciano, cada uno de ustedes enfrentaría represalias. No, no hagas esto. No, Luciano. ¿Qué es exactamente lo que quieren que rindamos cuentas? Sencillo. Primero despide a este pequeño bastardo ahora mismo. Presidente, no puede despedirme. Todos estos años he trabajado diligentemente y me he desvivido por el grupo. He invertido innumerables esfuerzos y sudor, presidente. Usted no puede despedirme. Luciano, basta ya. El señor Alejo ha dedicado mucho esfuerzo a la empresa. Muchos proyectos no avanzan sin él. Despedirlo sería como amputarle un brazo a la empresa. ¿Acaso no estoy cualificado para dirigir la empresa o la empresa no me pertenece? Alejandro. Tú decides. Luciano, lo despediré. Alejo
por este medio anuncio que estás despedido. Presidente, usted. Ven cómo cumplo mi palabra. Dije que despediría a este bastardo. Diré hola al desempleo. Ustedes se arrepentirán de esto. Segundo, haré que Jay cumpla la apuesta. Papá. No hay problema. La apuesta. No te preocupes, guardé un as bajo la manga. Vengaré esta injusticia. De acuerdo. Anuncio la revocación permanente del estatus de Jay como heredero del grupo Lucian. Queda designado como único heredero del grupo Lucian. ¿Estás satisfecho ahora? Esto no es suficiente. ¡Papá! La apuesta entre él y yo va más allá de esto. También debe arrodillarse y postrarse ante mí, llamándome papá tú. Lucian, no te pases de la raya. Mal nacido. Ya te despidieron y sigues defendiendo a tu amo. Lucian, déjame decirte, la fortuna cambia. No creas que tu arrogancia durará para siempre. Créelo o no, haré que te arrodilles y supliques. Yo arrodillarme en el suelo y postrarme para rogarte, viejo desgraciado. Estás imaginando cosas. Bien, esperemos y veamos. Señor presidente, los representantes del consorcio G7 están abajo para discutir la firma del acuerdo pactado el mes pasado. Rápido. Recíbelos. Esta colaboración la conseguí personalmente. Ahora que me despidieron, Lucian, la humillación que sufrí, me aseguraré de que la pagues por completo. No me extraña que Alec dijera que la venganza llegaría. Esta era su carta bajo la manga. Despidieron a Alec, un elemento tan valioso, ahora. Podré contraatacar. Lucian, estás acabado. Has causado un desastre al Grupo Lu. El contrato entre el Grupo Lu y el consorcio G7 fue negociado personalmente por el señor Alec. Y ahora hasta has despedido al director del proyecto y a nuestro mejor colaborador. Básicamente has destruido nuestras defensas. Exacto. Jay tiene razón. El señor Alec es crucial para el éxito del proyecto. Sin él, el proyecto fracasará. Escuché que si esta colaboración se rompe, la multa es de 30.000 millones. 30.000 millones. En la situación actual del grupo, ¿dónde conseguiremos 30.000 millones? Lucian, será mejor que te arrodilles y te disculpes humildemente, le pidas perdón y le ofrezcas. Un alto cargo y buen sueldo. Si no, por tus acciones temerarias, el grupo perderá 30.000 millones ante el consorcio. ¿No eras tan arrogante antes? No parabas de insultarme. Hasta me despediste. ¿Ahora quieres que regreses solo con disculparte? Imposible, ni en sueños. Señor Alec, ¿insinúa que debemos destituirlo? Alguien como él no merece ser el heredero del grupo Lu. ¿Todavía no aprendes la lección? ¿Qué? ¿Otra vez quieres usar fuerza? Dejemos algo claro. Solo yo puedo arreglar esto. Nadie más. El señor Alec tiene toda la razón. Domina 7 idiomas con maestría, es excepcionalmente competente y lleva décadas trabajando en la empresa. Esta colaboración es imposible sin él. Exacto. Este proyecto fue inicialmente negociado por el mismo Alec. El grupo no puede encontrar a nadie más familiarizado con él. Acelerar la alianza nos llevaría al fracaso, costándonos 30.000 millones en compensaciones al consorcio G7. Ya que él fue quien lo despidió, debería ser él quien lo suplique personalmente. Alexander, si no tienes prisa, quédate para ver este espectáculo. Por supuesto, Lucian. ¿Preparaste los documentos sobre corrupción y sobornos de Sun Group? Tranquilo, te los entregaré pronto. Sun Group es realmente despreciable. ¿Cómo se atreven a engañarme? No saldrán impunes de esto. Lucian, ¿por qué sigues de pie? Arrodíllate y pide perdón al señor Alec, suplicando su perdón. No, eso no es suficiente. Señor presidente, creo que este mocoso es un necio imprudente. No es digno de ser el heredero de nuestro grupo, a menos que lo desherede. No volveré para ocuparme de este proyecto. Alec, ¿cómo te atreves a amenazar al presidente? Estás pasándote de la raya. ¿Y qué si soy arrogante? Soy el único que puede solucionar esto. Todos tendrán que suplicarme. Viejo bastardo, eres muy arrogante. Drake, ese viejo bastardo me ha faltado al respeto repetidamente. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Darle una lección, maestro. ¿Qué estás esperando? Drake, piénsalo bien.
Si haces esto, estarás traicionando al grupo Lu. Lucian, arrodíllate, suplícame. ¿Qué grupo de payasos suplicarte? No me hagas reír, puedo resolver esto fácilmente yo solo. Bien, veamos cómo manejas esto fácilmente. Déjame recordarte, la negociación con el consorcio G7 es un momento crucial. Si fracasa la negociación con ellos, las inversiones futuras de River State se verán afectadas. Para entonces, será mucho peor. No será solo cuestión de compensar 30.000 millones. Lucian. Si no funciona, solo pide disculpas a Alec, ¿entendido? Conmigo aquí, no se atreverá a vengarse. No te preocupes. Solo siéntate y disfruta del espectáculo conmigo aquí. Todo está bajo control. Lucian, deja de fanfarronear. No eres más que un mocoso. ¿Sabes siquiera qué son 7 idiomas? ¿Cómo podrías negociar con ellos? Negociar con el consorcio G7, dejando de lado lo técnico, requiere al menos 7 idiomas, Lucian. Admito que nos ha sorprendido antes, pero ante el poder real, suplicarás clemencia. Si te conviene, arrodíllate ante Alec, pide perdón y suplica su clemencia. Deja de ser tan terco. Provocarás un desastre en Lu Group y en River State. Basta de ruido. Drake, estos dos no dejan de ladrarme. ¿Por qué estás ahí parado? ¿No dije que los golpearas? Lucian, si no suplicas el perdón de Alec, el grupo quebrará y lo perderás todo. Jay, un mediocre como tú nunca entenderá la genialidad. Hoy te demostraré que lo que crees imposible para mí es un juego de niños. Bien, un mocoso como tú no aprenderá hasta que sea tarde. Veremos cómo manejas el desastre que has hecho. ¿Qué pretende el grupo Lu con esto? Viajé desde tan lejos para negociar con ustedes. No recogerme es una cosa, pero dejarme esperando tanto tiempo demuestran claramente que no nos toman en serio. Señor William, le ruego se calme. Es que la empresa enfrenta imprevistos. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Alec? Tráigame a Alec. Bueno, lamento mucho, señor William. El grupo Lu me despidió. Ya no participo en el proyecto. Despedido. ¿Quién en el grupo Lu negociará conmigo? Un niño. ¿Envían a un niño a negociar conmigo? Se burlan de nosotros. Esto es una humillación descarada. Siquiera terminó el jardín. ¿Qué sabe este niño? Un mocoso que no sabe sumar y quieren que negocie con nosotros. ¿Podrían ser más ofensivos? ¿Ves esto? ¿Ves, Lucian? Has deshonrado por completo a nuestro grupo. Pídele perdón a Alec ahora y retírate de la sucesión, suplicando su perdón. Entrégale el puesto a él. Diles que la cooperación depende de las condiciones. No tiene que ver con mi edad. Mike, sé obediente. Esta vez, el consorcio G7 viene a River State para negociaciones. Cuando interpretes, agrega un toque especial. Así yo, Alec, pareceré más meritorio. Para entonces, cuando reciba mi recompensa, tú tendrás tu parte. Tu malversación de 150.000 en fondos. La factura sigue en mis manos. Soy totalmente leal a ti, haré todo lo que tú digas. Esa trampa de antes, no pensé usarla aquí. Lucian, por más capaz que seas hoy, no escaparás de mí. Soy un genio. En este mundo no hay nada que no pueda hacer consorcio G7 insignificante. ¿De qué presumen frente a mí? ¿Qué pasa con este intérprete? ¿Será cosa de ese viejo tonto? Interesante. Quiero ver qué trucos tienes para hoy. Bien, bien, de acuerdo. Veamos qué tan genio es este chico. Toma, entrega los documentos. Dijiste que era un genio. Traduce lo que dice aquí. Si logras entenderlo, aceptaré colaborar
con su grupo y olvidaré tus insultos hacia nuestro consorcio. Pero si no puedes traducirlo, será un insulto al consorcio. Todos, de rodillas, y pidan perdón. El señor William dice, si entienden estos documentos del proyecto, seguiremos negociando. Pero si no, deben disculparse con los representantes aquí presentes y ceder el 30% de las acciones del Grupo Lu. Mike, ¿estás seguro que eso dijo? Sí, eso es exactamente lo que dijo. Señor Alec, ¿puedes entender estos documentos? Todo esto es de vital importancia para el proyecto. Es altamente complejo, lleno de física avanzada y termodinámica. Para alguien como yo, con más de una década de experiencia, tomaría al menos 2 días de investigación para entenderlo completamente. Lucian, sigue actuando. El señor Alec acaba de decir, incluso alguien con décadas de experiencia en la industria no puede entenderlo de un vistazo. ¿Cómo podría un niño de 7 años posiblemente entenderlo? Arrodíllate ahora mismo. Arrodíllate y pide perdón. Discúlpate con el consorcio G7. Exactamente. Quien causó el problema debe solucionarlo. Es mejor que un niño pierda la cara a que el Grupo Lu pierda sus acciones. Lucian, tú causaste este lío. Te ordeno que te arrodilles ante el representante del consorcio y pide perdón ahora mismo. Padre, ¿estás seguro que no puedo entenderlo? Ni siquiera Alec puede entenderlos completamente al instante. Solo eres un niño de 7 años. ¿Cómo podrías lograrlo? Hoy te demostraré si puedo entender estos documentos. Esto es un esquema de sistema de purificación de agua. Luciano, no lo entiendes, está bien, pero deja de decir tonterías. ¿Crees que puedes adivinar? Luciano, hablar no es como comer. ¿Sabes? No puedes hablar sin sentido. No solo dices tonterías, sino que engañan al consorcio. Si alteras al consorcio G7, el Grupo Lu enfrentará grandes desafíos. Basta. Luciano, desde ahora quedas privado de tu estatus como heredero del Grupo Lu. Te ordeno ahora que te arrodilles y pidas disculpas al enviado del consorcio. De lo contrario, sufrirás el castigo familiar. Solo traduce. Nuestro joven maestro dice que esto es un esquema de tecnología de filtración de agua. Vaya, hasta un mocoso como tú tiene alguna habilidad. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? El señor William dice que respondiste bien. Sin embargo, aún debes estudiar algunos documentos más. Esto es un resumen técnico de equipos de ósmosis inversa. Nuestro joven maestro dice que esto describe un dispositivo de filtración. Su consorcio es solo basura. Traen materiales inservibles que ni siquiera merecen su atención. Chico arrogante, no solo te equivocaste, sino que te atreviste a insultar al consorcio G7. El señor William dice que respondiste mal y exige que te arrodilles ante él y te disculpes. ¿Seguro que dijo eso? ¿Qué? ¿Intentas amenazar a Miguel para que cambie su versión? ¿No ves que el señor William ya está furioso? Miguel, tienes 2 opciones. Decir la verdad voluntariamente o pasar 10 años en prisión. Solo traduje exactamente lo que dijiste. Muy bien, señor William. Lo siento. Lo que dije trataba sobre la descripción del núcleo tecnológico de ósmosis inversa, pero mi intérprete lo interpretó mal e incluso lo insultó. Fallo mío. Lo que acabo de decir trataba de describir la tecnología clave de ósmosis inversa, pero mi intérprete lo malinterpretó e incluso los insultó. Fue mi error. ¿Hablas italiano? Cosas de niños. ¿Cómo te atreves a engañarme? Yo no lo hice. De verdad, repite todo lo que acabas de decir al señor William en italiano. ¿Cómo te atreves a engañarme? ¡Desgraciado! Me mientes sobre algo tan grave como esto. Te haré pedazos. No lo hice. Él me obligó. Eso es pura calumnia. Está mintiendo. ¡Miente! Ambos saben perfectamente cuál es la verdad, señor William, ya que ha revelado al cerebro principal. Déjenlo ir por ahora. Seguiremos necesitando traductor para futuras colaboraciones. Está bien. Traduce bien de ahora en adelante. O acabaré con tu vida. Esta es tecnología de penetración de membranas. Nuestro joven maestro dice, esta es tecnología de penetración de membranas.
Es un detector de partículas contaminantes. Es un detector de partículas contaminantes. Demonios. ¿Cuándo aprendió este niño 7 idiomas? Hasta resolvió ese problema. Maldición. Este mocoso de 7 años es difícil de manejar. ¡Qué difícil! Un placer trabajar con usted, señor. Igualmente. Este pequeño prodigio del grupo Lu es realmente increíble. Bueno, adiós. Oye, espera. ¿Acaso te dije que podías irte? El trato está hecho. ¿De qué sirve quedarse? Exacto, eres tan brillante. Solo estamos ocupando espacio aquí. Jay, olvidaste nuestra pequeña apuesta y tú, Alec. No creas que te librarás del lío del traductor. ¿Crees que puedes irte así? ¿Qué quieres? Arrodíllate. Oh, Luciana, al fin y al cabo ustedes son hermanos. Quizás deberías dejarlo pasar. Padre, cuando Jay me menospreciaba antes, no dijiste nada así. Oye tú. Señor Roy, una apuesta es una apuesta. Debería dejar de interferir. Jay, ¿qué estás esperando? Nadie puede salvarte ahora. ¿Vas a hacer la reverencia y llamarme papá o no? Papá. Así es. Señor, en cuanto a los documentos, los haré llegar a su residencia. Bien, Lucian. Papá, ¿viste lo que pasó hoy en la reunión, verdad? Ese mocoso me obligó a arrodillarme y llamarlo papá. Humilló no solo a mí, sino también a ti. Claro que lo vi. Lucian se pasó de la raya. No es solo eso, sin tu permiso, se apoderó de mi puesto como director de proyectos y hasta me echó. También soy tu hijo, pero ahora no tengo lugar en Lu Group para nada. ¿Qué? ¿Es cierto? Sí, ahora Lucian controla todo en Lu Group. Realmente se excedió. No le queda fraternidad y lo peor, me faltó el respeto. Exacto. Bueno, te daré un mejor puesto. Serás ascendido a director de inversiones. Veremos si Lucian puede controlarlo todo. Director de inversiones. Gracias, papá. ¿Estás diciendo que papá entregó inversiones a Jay? Sí, señor Lucian. Papá realmente favoritismo con Jay. Lo eché de proyectos y ahora le dan el departamento de inversiones. Señor Lucian, ¿qué hacemos al respecto? Entiendo. De hoy en adelante, infiltra espías en inversiones. Vigílame a Jay. En cuanto cometa un error, quiero un reporte completo. Señor Lucian, este es... Su presupuesto operativo 5 millones. Si trabajas para mí, no te arrepentirás. Gracias, señor Lucian. Padre. Señor Luciano, no puedes entrar, no puedes pasar. Muévete. Luciano, ¿por qué viniste tan repentinamente? Toma asiento. ¿No puedo venir? ¿Quién dijo que no podía venir? Sí, claro que puedes. Eres un gran colaborador de la empresa. Puedes ir a donde quieras, por supuesto. ¿En serio? Parece que no lo has olvidado. Entonces no lo entiendo. Yo, principal colaborador de la empresa, despedí a Jay y le conseguiste un puesto como director del departamento de inversiones. ¿No es esto una bofetada para mí? Luciano, debemos ser compasivos cuando podamos. Además, ustedes dos son familia. No puedes acorralar a tu hermano. Acorralarlo. ¿Cuándo lo acorralé? No está capacitado para heredar, así que lo despedí. ¿Qué tiene de malo eso? Al fin y al cabo es de la familia. Un miembro de nuestra familia tiene un puesto en el grupo. ¿Y qué? ¿Por qué siempre te metes con tu hermano? ¿Eres tan intolerante con él? No estoy de acuerdo. Debes aceptarlo, te guste o no.
Soy el presidente del directorio. Tú solo eres un heredero. Cómo manejo las cosas no es asunto tuyo. Ah, el gran colaborador. Qué irónico. Tú. Tal como esperaba, él sigue favoreciendo a Jay igual que en mi vida pasada. Parece que debo hacer planes pronto. Este maldito Lucian fue a buscar a Roy otra vez intentando que me echen de la empresa. Veo que sigue intentando destruirme. Señor Jay, no te alteres. El señor Roy no le hizo caso esta vez. Pero no podemos dejarnos manipular por un mocoso de 7 años día tras día. Señor Jay, Lucian puede ser tan arrogante porque la empresa tiene problemas de liquidez y necesita depender de él. Si pierde ese dinero, perderá su influencia. Pero ¿cómo hacer para que Lucian saque ese dinero? Es sencillo, que el señor Roy le pida prestado todo. El déficit del grupo, de todos modos, supera los miles de millones. Alec, es una jugada maestra. Pase. Padre, este es el nuevo presupuesto financiero del próximo trimestre. Muestra que el flujo de efectivo de la empresa tiene un déficit de más de 20.000 millones. Hay un vacío financiero tan grande. ¿Qué podemos hacer? Padre, Lucian tiene dinero. Es solo un niño. Ese dinero no le sirve de mucho. Podemos tomar su dinero prestado como capital de trabajo. Son casi 7.000 millones. Acabo de tener un desencuentro con él por tu asunto. ¿Cómo va a querer prestarlo? Padre, Lucian es el único heredero de la empresa. Si no lo presta, tenemos muchas formas de obligarlo. Bien, hagámoslo. Lucian, ¿ya estás aquí? Ven, siéntate. Bueno, eso no es necesario. No seas tan educado, eres el único heredero del grupo, siéntate. Sí, señor Lucian. Puedes sentarte donde quieras. El grupo Lu será completamente tuyo. Sí. ¿Se están portando tan bien conmigo? Parece que esta reunión es probablemente una trampa. Papá, ¿por qué me llamaste aquí? El grupo está pasando por dificultades y necesita tu ayuda. Bueno, el grupo tiene un déficit de 2.000 millones. Eres el heredero del grupo. No puedes ignorarlo. Sí, señor Lucian. ¿No fuiste tú que ganó 7.000 millones en bolsa? ¿Por qué no sacas el dinero para el grupo? Resolvería el problema inmediato. Sí. ¿Prestar? ¿Por qué debo prestarlo? Este dinero es inútil para ti, ¿no? Podrías prestárselo al grupo y ayudarlos en esta crisis. Parece que esta trampa es para tomar todo mi dinero. Hoy operaré en bolsa para cambiar las cosas. Inútil. ¿No es útil para invertir? Lucian, antes dependías de la suerte. La bolsa no siempre te dará ganancias. Debes apresurarte y prestar el dinero al grupo. Dependo de la suerte. Dependes de suerte temporal para ganar algo. Deberías retirarte a tiempo. Retirarme. Parece que no conoces mi capacidad. Tráeme una computadora. Hoy les mostraré lo que significa ser un verdadero experto en bolsa. Lucian, deja de hacer tonterías. La situación general del grupo es primordial. Lucian, la empresa enfrenta una escasez masiva de capital y tú inviertes en acciones. Tienes dinero para jugar en la bolsa, pero no te importa la seguridad de la empresa. ¿Me importa el grupo o no? Cuando gane dinero, destinaré parte de mis activos al grupo. Jay, me estás culpando aquí, pero quiero preguntarte, ¿cuánto has contribuido al grupo? Claro que quiero contribuir, pero actualmente no tengo suficientes recursos. Ah, ya entiendo. Eres un fracasado. Tú. Compra acciones de Pioneer. Acumula 1 millón de acciones por lotes. Lucian, mira qué egoísta eres. Usas el dinero para comprar acciones en vez de salvar la empresa. ¿Cómo puedes ser el heredero de la empresa? Lucian, te has pasado. Tu comportamiento ignora por completo el bienestar y estabilidad del grupo. Creo que no mereces ser heredero de este grupo.
¿A esto le llamas presumir? Esto es ser un experto en bolsa, una acción que se desploma. Vaya criterio tienes. ¿Tú qué sabes? Lea, sigue comprando. Absorbe todas las órdenes pequeñas menos de 10.000 acciones. Hay demasiadas órdenes de venta y el precio de la acción cae en picada. Aunque sigamos comprando, no servirá de nada. El precio no subirá. Deja de decir tonterías. Compra exactamente como te lo estoy indicando. Sí. Lucian, estás loco. Hasta un tonto sabe que esta acción se está desplomando. Sigues invirtiendo dinero. No te detienes ante nada para evitar salvar la empresa. Así es. Lucian, te has pasado de la raya. El señor Roy enfrenta una crisis financiera y el grupo Lu está en peligro. Prefieres perder todo tu dinero que prestarlo a la empresa. Tus intenciones son maliciosas. Lucian, tú no te importa el futuro de la empresa. ¿Qué te hace creer que estás calificado para ser el heredero? Propongo revocar el puesto de heredero a Lucian. No tiene sentido de responsabilidad. No merece ser el heredero del grupo Lu. Revóquenlo, revóquenlo, revóquenlo. Es grave. Señor Lucian Hay, cada vez más órdenes de compra y el precio cayó a 10. Ahora está en 9,5, sigue bajando. Pronto estará por debajo de 9. Señor Lucian, tal vez debería parar. ¿No ves que ya te dije que esta acción no para de caer? Y sigues aumentando tu posición. ¿Estás decidido a perder todo el dinero? ¿Acaso le tienes rencor? Lucian, te aconsejo que detengas esta locura. ¿Quieres enojar al señor Roy hasta matarlo? Lucian, te ordeno que pares ahora mismo. Transfiere el dinero a la empresa. La empresa lo necesita urgente. Sigan comprando. Compren todas las órdenes menores a 10.000. Sigan comprando, compren todas las órdenes de menos de 10.000 acciones. Lucian, ¿sigues comprando? Eres un tonto, ¿no has perdido suficiente? Lucian, el dinero que ganaste antes fue pura suerte. ¿De verdad estás tan seguro? ¿Y te crees un experto en bolsa? Sigues diciendo que eres un experto en bolsa. No eres experto, solo dices tonterías. ¿Cuánto dinero has perdido? ¡Qué ridículo! Me preguntaba qué clase de espectáculo harías. Es un espectáculo de cómo perder dinero. Señor Lucian, ¡qué vergüenza! Drake, ¿qué haces ahí parado? Dale una bofetada. Lucian, has perdido todo tu dinero. Eres un completo inútil. Eres un maldito animal. ¿Tú qué sabes? Lea, sigue comprando, limpien todas las órdenes pequeñas de menos de 10.000 acciones. Sí. Malas noticias. Señor Lucian Hay, un rumor en línea de que esta acción es fraudulenta. La comisión reguladora suspenderá la negociación e investigará. Sigan comprando. ¿Qué? ¿Sigues comprando? ¿Sabes que es una suspensión de negociación? ¿Tienes una vendetta contra el dinero? No estarás feliz hasta perderlo todo. Lucian, ¿sabes cómo jugar en la bolsa? Estás comprando una acción fraudulenta. Si no quieres prestarnos dinero a nosotros, solo dilo. ¿Por qué perderlo todo? ¿Guardas rencor contra el dinero? Lucian, detente. Señor Lucian, esto... No te preocupes por eso. Todos son unos tontos. Sigan comprando. ¿De acuerdo? Luciano, nos llamas tontos. El tonto eres tú. El mercado está por suspender operaciones y sigues aumentando tu posición. ¡Qué estupidez! Cualquier empresa cotizada que cometa fraude financiero será despellejada o destruida por completo y sigues comprando en este momento. Chiquillo, ¿sabes invertir en bolsa? Señor Luciano, bajó a 8. Sigan comprando. Señor Luciano, bajó a 7. Compren. Sigan comprando. Malas noticias. Señor Luciano, orden de venta por 5 millones. Acaba de ingresar. La acción cayó a 6. No. Bajó a 5. Idiota. Cosechas lo que siembras. Esto es lo que esperaba. Compren todo de una vez, usen todos los fondos. Señor Luciano, como ordenó, nuestros 7.000 millones en efectivo se usaron por completo. Actualmente tenemos 8,46 millones de acciones de Pioneer. El costo promedio por acción es 8,27. Bien, solo esperen la lluvia de dinero. Dinero entrando. Ya te han estafado por completo. Apuesto que el vendedor está en casa quemando incienso y agradeciéndote. Así que este es el dios bursátil, el dios de las peores pérdidas. ¡Qué ridículo! La acción sube. Oh, vuelve a bajar, vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a caer? La acción fluctúa constantemente. Imposible. No. Está subiendo, llegó a 6, no. 7, ahora son 10. Subió a 15. Sigue subiendo y se vuelve loco.
Señor Lucian, esta maniobra suya es la manipulación más brillante que he visto en mi vida. Los inversionistas están celebrando, nuestras acciones se disparan. Rápido, vende todo. ¿Por qué venderlas? Me costó tanto construir esta posición, ¿por qué venderla tan barato? Déjalo subir un poco. Señor Lucian, la acción está suspendida. Sin la suspensión, estaría en quiebra. Espera la llamada. Contesta y ponla en altavoz. Llamada desconocida. ¿Es la señorita Lia? ¿Fuiste tú quien ¿Compró esos 5 millones de acciones? Correcto, ¿y qué? No tienes tanto poder que quien está detrás conteste. Hola. Hola. Fui yo quien acaba de vender en corto Pioneer Holdings. Admitimos la derrota. Dime. ¿A qué precio quieres entregar las acciones? 20. Imposible. Preferimos Llamada hundirnos con el desconocida. barco. Señor Lucian, no querrá que esto se ponga feo, ¿verdad? No sé de dónde sacó su información, pero jamás nos rendiremos fácilmente. Está bien. ¿Cuánto están dispuestos a dar? 10. ¿Estás bromeando? Al menos 19. Llamada desconocida. 16.5. Deja de hablar. Llamada desconocida. Lea 16.5. Véndelas. Todas. Sí. Operación en curso. Operación en curso. Transacción exitosa. Se recibieron 140.000 millones. Estoy alucinando. ¿En serio duplicaste el capital? En solo unos minutos. Esto es una locura. Con un gurú de la bolsa al frente de nuestro grupo Lu, ¿no nos dispararíamos? Ustedes dos están diciendo que mi dinero fue inútil. Yo. Alguien, deténganlos. Luciano, temíamos que perderías dinero en acciones, es por tu bien. Sí, lo hicimos por tu bien. Piénsalo, eres el heredero del grupo. Si el flujo de efectivo se rompe, tú perderías más. Se están burlando de mí y humillándome, y todo eso es por mi bien. Sí, solo queremos protegerte. ¿Ustedes de verdad creen que soy un tonto? Un tonto. A ver si se atreven a tratarme como tonto otra vez. Y tú, viejo lobo, eres como una mala hierba. ¿Qué dijiste antes? ¿Gurú de la bolsa? ¿Qué va, verdad? No fue. Siguen poniendo excusas. Excusas. Puñado de sinvergüenzas. Qué descarados me están lastimando la mano. No es de extrañar que seas el heredero del grupo. Solo tú tienes los recursos y la capacidad para gestionar bien el grupo y liderarlo hacia la prosperidad. Lucian, has ganado tanto dinero esta vez. ¿Podrías prestarle 10.000 millones al grupo para ayudarlo a superar esta crisis financiera? Al fin y al cabo, este dinero será tuyo en el futuro. Viejo zorro, me estás pintando castillos en el aire. Si no fuera por mi profundo conocimiento de tu carácter en mi vida pasada, habría creído tus mentiras. Prestarle dinero al grupo. Pero en esta vida, haré mis propios planes. 10.000 millones. Puedo proporcionarlos, pero no hay necesidad de pedir prestado. Optemos por una inversión. ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué me pasa? No necesito que el grupo me devuelva. El grupo será mío de todos modos. Invierto ahora para obtener más acciones. ¿Qué hay de malo en eso? Esto. Entonces olvídalo. Tú me tratas como a un extraño. Este dinero no necesita gastarse. Lucian, cálmate. Estoy de acuerdo. ¿No es suficiente que accediera? 10.000 millones. Según prácticas de inversión estratégica, como heredero, ofrecer un 20% de descuento sobre 10.000 millones es razonable. ¿Qué te parece esto? 15% de las acciones. ¿Qué opinas? Imposible. Totalmente imposible. 15% es imposible. Esto no funciona. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Eso es demasiado. Señor Lucian, como heredero del grupo Lu, debería ser más considerado según el precio de mercado para la inversión. No puedes hacer este tipo de maniobra. Si crees que el precio es muy bajo, puedes buscar otro inversor. No hay necesidad de recurrir a mí. Lucian, cálmate. 15% no puedo darte eso, así que te daré 10%. 10%. ¿Qué te parece esto? Inversión de 7.000 millones. 11% de las acciones. Si eso no es suficiente, no hay nada más que discutir. De acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿No es suficiente que accediera? Elizabeth, ve a redactar un contrato de inversión. Y espera. Quiero la versión oficial. Acuerdo de financiación.
Grupo Lu, acuerdo de financiaciones por convertirte en el segundo mayor accionista del grupo. Gracias, papá. Jay, ya lo has visto. Me he convertido en el segundo mayor accionista. ¿Qué cualificaciones tienes para competir conmigo? Señor Alec, Las cosas han llegado a esto. ¿por qué sigues revisando esto? ¿De qué sirve? Señor Lucian, ¿Vas a permitir? que este mocoso te manipule. ¿No quieres venganza? Claro que sí, pero el problema es... Pero ya es el segundo mayor accionista del grupo. Precisamente por eso, al ser el segundo mayor accionista del grupo, tenemos más oportunidades para vengarnos. ¿Quieres decir? Que él siempre decía que los Lu controlan el grupo. Devaluaremos los activos del grupo y los transferiremos en secreto. ¿Y los demás accionistas? ¿De qué tienes miedo? Su financiación esta vez parece exitosa, pero también diluyó las acciones de los otros accionistas. La influencia de los Lu crece cada vez más. Mantenemos perfil bajo y esa gente no nos molestará. ¿Y el señor Roy? El señor Roy. ¿Qué pasa con el señor Roy durante todos estos años? Siempre te ha favorecido. ¿No es así? Incluso si se entera, hará la vista gorda ante esto. Señor Lucian, recibí información de que Jay vende activos a bajo precio y transfiere ganancias a una empresa a fin de su propiedad. Aquí están las pruebas recolectadas por nuestro informante del Departamento de Inversiones. Documentos sobre transferencia de activos por Jay. Jay es muy audaz robando dinero frente a nosotros. Señor Lucian, no puedes permitir que siga transfiriendo activos. Claro que no. El favoritismo de Roy con Jay es bien conocido. Si lo enfrento directamente, no sé qué haría. Necesito un plan alternativo. Muy bien, yo me encargaré. Regresa e informa. Sí. Drake, haz una copia de las pruebas y envíalas al departamento legal. Sí. Yo iré a hablar personalmente con Roy. Papá, alguien roba activos de nuestra empresa. Es un asunto extremadamente grave. Debes encargarte de esto. Robo de activos corporativos. ¿Quién se atreve? Encárgate de eso. Por supuesto que lo haré. Documentos de transferencia Son de dos. activos de Jay en Lu Groups. Jay, él se atrevió a transferir activos de la empresa. Exacto. Todos estos son crímenes de Jay, venta de activos a precios bajos y transferencia de ganancias originales a una empresa a su nombre personal. Si esto se hace público, darle 10 o 20 años de prisión sería una condena leve. Ese maldito. Lucian, no te preocupes. Me encargaré de este asunto con seriedad. No lo toleraré. Entonces, papá, ¿cómo planeas manejarlo? Bueno. Jay es tu hermano al fin y al cabo. ¿Qué tal si solo le damos una advertencia para que no lo repita? Papá, un asunto tan grave y solo dan una advertencia. Esto es ilegal. Si los accionistas e inversores se enteran las consecuencias. De acuerdo. Lo despediré inmediatamente. Tranquilo, Lucian. Te daré una explicación satisfactoria. Con tu palabra me quedo tranquilo. Papá Jay, maldito seas. ¿Cómo te atreves a transferir nuestros activos? A mis espaldas. ¿Sabías que Lucian te ha estado investigando? ¿Investigar? Jay, toda la evidencia en tu contra está frente a mí. Ahora dame una explicación convincente. O de lo contrario, nadie podrá protegerte. Está bien. Papá. Cariño.
Papá, lo siento, es mi culpa, no debí ser tan codicioso. No eres demasiado estúpido. Transferir activos de la empresa. Algo así, ni siquiera pudiste ocultarlo. Mira esta evidencia. Si no lo hubiera detenido hoy, Lucian habría enviado a prisión. ¿Qué debo hacer, papá? Lucian quiere que te expulse de la empresa y nunca te contrate de nuevo. De ninguna manera, papá. Aún necesito trabajar en la empresa, no pueden despedirme. Claro que lo sé. Si no te despido, Lucian definitivamente conservará esta evidencia. Entonces, nadie podrá protegerte. ¿Qué debo hacer ahora? Así, devuelve todo el dinero, devuelve todo. Te ayudaré a destruir toda evidencia. Luego, será como si nada hubiera pasado. ¿Qué dijiste? ¿Has sido despedido? Sí, señor Luciancian. Esta mañana también estaba porque mi pie izquierdo entró primero a la oficina. Fui despedida. No solo eso, todo el departamento de inversión ha sido purgado. Todos los informantes que coloqué perdieron sus empleos. ¿Y la evidencia? Toda la evidencia fue destruida. Bien, padre, te traje evidencia y tú eliminaste a todos, eres tan despiadado. Señor Lucian, ¿qué hacemos ahora? No se alarmen, recuperaré sus trabajos, Drake. Llévame con ese viejo. Quiero ver qué otros trucos tiene bajo la manga. Vamos. Lucian, ¿qué? ¿Viniste para acusarme otra vez? Che, eres increíble. ¿Aún te atreves a aprovecharte de la empresa? ¿De qué estás hablando? Creo que eres tú quien me incriminó. Claramente no transferí activos, pero me denunciaste por transferencia de activos. ¿De verdad quieres verme muerto? ¿No es así? ¿Yo te incriminé o destruiste las pruebas? Este negocio sucio, quien quiera que lo hizo lo sabe en su interior. ¿Y qué si lo sé? ¿Tienes alguna prueba? El viejo ya eliminó a toda tu gente infiltrada. ¿Y qué si tienes pruebas? ¿Qué? ¿Te sientes satisfecho? Tienes razón. Me siento satisfecho especialmente sabiendo que el viejo eliminó a toda tu gente uno por uno. Esa sensación es increíblemente gratificante. ¿En serio? Entonces te diré, estás feliz ahora, pero después llorarás igual de fuerte. Cualquiera puede fanfarronear. Déjame decirte la verdad, si malversé, ¿qué puedes hacer al respecto? Mientras el viejo esté de mi lado, solo podrás mirar y nunca tocarme. Ah, sí, ya veremos. Padre, ¿y esta es tu explicación? ¿Ayudar a Jay a destruir las pruebas, despedir a los implicados en mi cadena de financiación? Lucian, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Son tonterías o temes admitirlo? Lucian, sé que tienes prejuicios contra tu hermano. No lo quieres en la empresa, pero eso no te da derecho a inculpar a tu hermano. Te lo digo con responsabilidad. Tu hermano no ha desviado ni un centavo. Ni un solo centavo. ¿Y qué pasa con las pruebas que presenté ayer? Un montón de papeles inútiles. Tus supuestas pruebas, ya las he verificado exhaustivamente, no tienen ningún fundamento. Esto es del Departamento de Inversiones Materiales de Verificación. Detallan toda la información necesaria. Míralo bien. Padre, realmente estás protegiendo a Jay perfectamente. Lucian, no seas tan testarudo. ¿Tienes que pelear con tu hermano hasta la muerte? Debes enfocarte en tus estudios, no en las luchas internas de la empresa. Pasen. Oh, Lucian también está aquí. Ah, Luciano también está aquí. Padre, ¿estás seguro de proteger a Jay? ¿En serio lo crees? Como presidente del grupo, trato todos los asuntos con equidad y justicia. No hay injusticias. No especules con malicia sobre mí, ni vuelvas a inculpar a tu hermano. Luciano, sé que envidias a Jay por ser director de inversiones, pero eso no justifica difamarlo, Luciano. Somos hermanos. En el grupo debemos apoyarnos y tratarnos con respeto. ¿Cómo no entiendes algo tan básico? Luciano, tu hermano tiene razón. Deben estar unidos y en armonía. Sigue el ejemplo de Jay y deja de guardar rencores.
Después de todo este tiempo, el que desfalca al grupo parece ser yo, no Jay. Si así lo crees, no puedo hacer nada. Es culpa de Luciano. ¿A quién más culparás? Padre, te pregunto por última vez, ¿seguro que quieres proteger a Jay? Luciano, ¿qué ganas con este escándalo? Es Luciano el que insiste en que Jay desfalca al grupo. Muéstranos las pruebas y deja de acusar sin fundamentos. Luciano, ya los has oído. Bien, si no lo despiden hoy, los despediré yo. Pequeño mocoso, ¿estás bromeando? ¿Dices que quieres despedir al presidente? Lucian, ¿tú quieres despedir al presidente? Eres tan grosero y arrogante. Lucian, sé que envidias a Jay, pero no puedes ser tan insolente. Te estás volviendo loco. Lucian, deja de hacer tonterías. Yo soy el presidente. Nadie puede despedirme. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Entonces no me culpes por invocar la cláusula 7.3 del acuerdo financiero y llevar al grupo a la ruina. Lucian, deja de intentar asustarnos. La cláusula 7.3 del acuerdo indica que ante una violación grave del grupo, los inversores pueden suspender los fondos. Pero no hay violaciones aquí. Esta cláusula no aplica. Lucian, si invocas el acuerdo, ¿cómo planeas hacerlo? No tienes pruebas, solo difamas. ¿Cómo usarías eso contra mí? ¿En serio? La comisión reguladora lleva 2 días recolectando evidencias. Solo debo hacer una llamada y comenzarán una investigación inmediata. ¿Y qué? Es solo una investigación. No tenemos nada que ocultar. No tememos ser investigados. No nos afectarás. No he terminado. Al iniciar la investigación, aún sin violaciones, podré retirar el permiso de financiación. Y si el grupo pierde todo su efectivo, todos tienen segundas intenciones. ¿Cómo se atreven a amenazar al presidente? Entonces, presidente, ¿lo despide usted o lo hago yo? Así que, presidente, ¿vas a despedirlo tú o voy a despedirte yo? Lucian, ¿me estás amenazando? ¿Y qué? Mira lo que has hecho. Lucian, eres despiadado. Usas la línea vital de la empresa para amenazar al presidente. Tú. Pequeño mocoso, creo que has hecho todo lo imaginable. Drake. Aquí. Joven maestro, sus órdenes. Dale una paliza a este perro. Lucian, ¿no tienes respeto? Te atreviste a golpear a tu hermano en la oficina del presidente delante del presidente. Lucian, no te pases de la raya. ¿Demasiado lejos? Cuando todos ustedes distorsionaban la verdad, ¿no decían que era demasiado? Cuando todos ustedes me difamaban, ¿no decían que era demasiado? Tú, presidente. Te doy 2 opciones ahora. O lo despidas tú, o te despido yo. Elige. Tú me estás forzando. ¿Y qué? Tú lo buscaste. Tú. Si no fuera por tu favoritismo hacia Jade, las cosas no habrían llegado a esto. Déjate de tonterías y elige. Tú no puedes. Entonces no me culpes. Hola, ¿hablo con Alexander? ¿Lo? Firmaré, lo firmaré, lo firmaré. Está bien. Así me gusta, date prisa y redacta ese acuerdo. Jay, ¿no dijiste que con el abuelo respaldándote no podría despedirte? Pues mira cómo estás ahora. ¿Te he despedido o no? Pequeño bastardo, cree que puede jugar conmigo. Vamos. Sí. Simplemente inaudito. Tu pequeño bastardo, maldita sea. Muévanlo todo, todo lo que sea de Jay, tírenlo todo. Jay, oh Jay, ya me hiciste mudar tus cosas 2 veces gratis. No creo que me hagas mudarlas por tercera vez. Joven señor, la secretaria Elizabeth llegó. Lucian. Ah, llegaste.
Ya lo había dicho antes, recuperarán sus antiguos puestos. Después, busquen a la gerente Yasmín de Reacha Choi. Organizarán lo de sus subordinados. Ya hablé con ellos. Muchas gracias, Lucian. En cuanto a ti, actualmente el departamento de inversiones no tiene candidatos adecuados. Puedes dirigir el departamento. Entonces, Lucian, soy... El director de inversiones. Gracias, Lucian. Gracias, Lucian. Mientras estén dispuestos a trabajar, no maltrataré a mi gente. No te preocupes, Lucian, daré mi máximo esfuerzo por ti. Trabajaré sin descanso. Joven señor, la oficina está lista. Todas las cosas de Jay han sido retiradas. Vayamos a ver la oficina. Es el infame estado del río, proyecto inacabado. Ciudad Nube Neteguihuano enloqueció por la planificación gubernamental. Se dice que un empresario tenía muchos edificios inacabados. Aquí hizo 40,000 millones, sacudió todo el estado del río. Si pudiera acaparar lotes con anticipación, Jay, no es desperdiciar darle el departamento, solo observa cómo llevaré al grupo Lu a la cima. Ayúdame a buscar cerca de Ciudad Nube si hay edificios inacabados en venta, baratos, puedes contactarlos. Edificios inacabados. Señor Lucianciano, ¿por qué quiere comprarlos de repente? No necesitas preocuparte, solo haz lo que digo. Sí, señor Lucianciano. Señor Lucian, indagué como ordenó. Hay varios recursos disponibles. El problema es que nuestra empresa no tiene fondos disponibles actualmente. Sin fondos libres, no usar capital de trabajo. Señor Lucian, no toque el capital circulante. Podría romper la cadena financiera, el grupo quebraría. Tranquila, sé lo que hago. Esto. Este terreno está muy bueno, yo también lo quiero. Este tampoco está mal, me lo llevo. Quiero este también, esto, lo quiero todo. Esta zona y aquella zona de allá, quiero todo. Señor Lucian, ¿esto es en serio? No está bromeando, ¿verdad? ¿Por qué le mentiría? En unos días, el grupo vendrá a firmar el contrato de compra. Entonces le transferiremos el dinero. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Gracias, señor Lucian. Nos retiramos ya. Oh, al fin nos deshicimos de eso. Vamos a ser ricos. Al fin nos libramos. Oye, las bebidas van por mí luego. Vamos a emborracharnos. El grupo Lu es muy generoso. Lo compraron así nomás. Vámonos. Señor Lucian, ¿está loco? Usó el capital operativo del grupo para acumular edificios sin terminar por 20,000 millones. ¿Esto no quebrará al grupo? ¿Quebrar? Estamos lejos de la quiebra. Por cierto, Drake, ¿cómo va ese asunto? ¿Qué tal va? Joven maestro, casi todo está listo. El accionista Juan aceptó, la asistente Lea también adquirió casi todo. Muy bien. No quiero ganar todo este dinero solo para que la empresa termine en manos de otro. Ay, no estés tan triste, Jay. Toma un poco de vino. Lo he perdido todo. Jay. Buenas noticias, excelentes noticias. ¿Qué buena noticia podría haber? Oye, déjame decirte, Lucian. Esta vez está acabado. Está totalmente acabado. Está condenado. ¿Qué estás diciendo? Se ha vuelto loco, ¿sabes? Realmente se atrevió a usar el capital de trabajo del grupo para acumular 20,000 millones en edificios sin terminar. La cadena de capital del grupo está gravemente quebrada. La empresa va a la quiebra. ¿Qué? Este maldito bastardo. Espera. Si el grupo quiebra, entonces yo también quebraré. ¿Qué clase de buena noticia es esta? Oh, no. Jay, subestimas al grupo Luz. Son 20,000 millones en edificios sin terminar. No es una pérdida de 20,000 millones. Mientras encontremos un banco o un agente de financiación para liquidez, el grupo Lu aún puede gestionarse. ¿Quieres decir? Pase lo que pase con el grupo Lu. Él está acabado esta vez. Cometió un error enorme. Definitivamente lo despojarán de su posición como heredero. Entonces, será tu momento de asumir como heredero. Lucian, besaré de tu vida un infierno y la muerte un dulce alivio.
¿Qué vamos a hacer? El grupo ya no tiene fondos y ahora tenemos que llenar un hueco de 20.000 millones. Creo que esta vez quebraremos. Señor presidente, con todo respeto, ¿cómo crió a su hijo? Tomar 20.000 millones del grupo para jugar, tratarnos como si fuéramos aire. Exactamente. Si el grupo sufre enormes pérdidas, presidente Lu, tiene responsabilidad ineludible. Debe asumir todos los costos. Presidente Lu, no nos culpe por ser irrazonables. Es solo que ha malcriado demasiado a su hijo. Ya lo dije antes, Jay. Es un buen chico sensato y apto como heredero, pero insistió en elegir a un mocoso de 7 años. ¿Qué hará siendo heredero? Basta. ¿Dónde está Lucian? Ya mandaron a buscarlo. Cariño, cuando llegue le voy a dar una lección. ¿Quién quiere darme una lección? Lucian, ¿te atreves a venir? Otra vez ustedes dos perros que ladran sin parar. Tanto tiempo te he extrañado mucho. Lucian, has ido demasiado lejos. ¿Acaso no sientes remordimiento? Basta ya. Cometiste un grave error. Nos costaste 2.000 millones. ¿Y aún te atreves a ser arrogante? ¿Por qué no puedo ser arrogante? ¿Por qué no debería serlo? Tú. Lucian, ¿no te das cuenta de la gravedad de tu error? ¿No sabes que has traído un desastre a la empresa? Nuestro grupo Lu está al borde de la quiebra por tus acciones. Voy a mandarte a prisión. ¿Quiebra? ¿Quién dijo que vamos a la quiebra? Llevaré al grupo a nuevas alturas, entonces todos tendrán que adorarme. ¿Adorarte? ¿Con qué derecho? ¿Con esos 2.000 millones en edificios sin terminar? ¿Crees que los accionistas somos ingenuos? Lucian, eres demasiado ingenuo. Ni siquiera sospechas por qué dejaron esos proyectos a medias. Si fueran rentables, ¿estarían abandonados? Exacto. Le causaste al grupo enormes pérdidas. Eres un criminal suficiente. Lucian, te ordeno que te arrodilles ahora y te postres ante tus tíos para disculparte. Así tal vez pase menos tiempo en prisión. Disculparme. Tú. Les digo algo. Esos edificios inconclusos los convertiré en 4.000 millones y entonces todos se arrodillarán y dirán, Lucian nos enriqueció. Lucian, ¿sigues soñando? 200 millones para acumular edificios sin terminar. Dices que vas a ganar 400 millones. ¿Vas a ganar algo? Nada, Lucian. ¿No escuchaste lo que dijo el accionista Lowell? ¿Por qué estos proyectos zombies, si pudieran generar ganancias, no estarían sin terminar? Eres un mocoso, ni siquiera entiendes esto. Eres increíblemente ingenuo. Nunca dupliqué mis ganancias vendiendo casas nuevas. Tienes montones de basura y aún quieres hacer 400 millones. ¿Eres una leyenda de inversiones? Lucian, olvida 400 millones. Si logras ganar $1, reconoceré tus habilidades y aún así me arrodillaré a pedir disculpas. 400 millones. Si lo logras, te llamaré papá al instante. Es ridículo. Dirá cualquier tontería. ¿Por qué nadie me cree? Yo tampoco te creería, Lucian. Admito que antes eras capaz, pero estos son edificios abandonados. Cosas que ni puedes vender y aún quieres ganar con ellos. Eres un hazmerreír. 400 millones. Si logras 400 millones, comeré 4 kilos de mierda. Interesante. Esto se pone bueno, Drake. Anota todo lo que dijeron. En 5 minutos haré que se retracten. ¿Retractarnos? ¿Crees que tus edificios abandonados son viviendas escolares? Adivinaste. Mis edificios son zona escolar. Lo adivinaste. Mi proyecto será propiedad del distrito escolar. Propiedad del distrito escolar. ¿Por qué no lo llamas directamente un ataúd? Solo son edificios sin terminar y crees que serán propiedad del distrito escolar. Eres un soñador incorregible. Propiedad del distrito escolar. Tonterías. Ese lugar es un pueblo fantasma en medio de la nada. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Lucian, estos claramente son ataúdes y de verdad crees que serán propiedad del distrito escolar. No sé si admirar tu valentía o tu estupidez. Este chico está loco. Rápido, llévenlo a un psiquiátrico. ¿Y si el ayuntamiento se mude allí? Que el ayuntamiento se mude allí. El gobierno, el ayuntamiento. Imposible. ¿Cómo podría el ayuntamiento mudarse a un lugar así? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes obligar al ayuntamiento a mudarse? ¿Y qué obedecerían? Si hubiera tal tendencia, ¿crees que nosotros, los accionistas, no lo sabríamos? Lucian,
Deja de hacerte tonto y decir tonterías para ganar tiempo. Deberías arrodillarte ante los accionistas, postrarte y disculparte, luego renunciar como heredero. Exacto. Basta. Declaro que quedas destituido como heredero del Grupo Lu. Desde ahora, no tienes nada que ver con el Grupo Lu. Ni un centavo irás a prisión a hacer trabajos forzados. Buenas noticias. El gobierno de River State se está mudando cerca de Cloudscape One. El edificio ya está rodeado de constructores y bancos. El valor de nuestro proyecto se disparó. ¿Qué se disparó? ¿Cómo es posible esto? ¿Estás seguro? ¿Seguro que no mientes? El gobierno municipal sí se mudó allí. ¿Cómo te mentiría? Ahora los bancos y desarrolladores están todos abajo. Zachary. Grupo Lu hará fortuna esta vez. El gobierno se traslada a Cloudscape One. Todos los edificios sin terminar fueron comprados por Grupo Lu. No olviden llevarme con ustedes. Grupo Lu acumuló tanto. Edificios que no pueden digerir. Conécteme con su presidente para conseguir influencias. Denme unos días. El precio lo satisfará. La comisión será enorme. Genial. Los haremos ricos. 400.000 millones. Papá. Lucian, me equivoqué. Te subestimé. No supe valorar tu bondad. Mírense, intento hacerlos ganar dinero y se atreven a regañarme. Maestro, tu estrategia de adquirir tantos edificios sin terminar es la mejor maniobra que he visto en mis 20 años en el sector. Es admirable, maestro. Maestro, quiero ser su discípulo. Eres todo un genio de las inversiones. Lucian, eres el dios de las finanzas. Sí. Padre, ¿qué acabas de decir? ¿Pretendes quitarme mi posición de heredero único? Quien intente arrebatarle el puesto de heredero y presidente junior será mi enemigo. Exacto, tampoco aceptaremos. Así es. Me opongo rotundamente. Lucian, eres demasiado valioso. ¿Cómo podría desheredarte? Cierto. Mejor así. ¿Quién fue el que prometió comer 4 kilos de mierda? Fue él. ¿Por qué callas? ¿Crees que el silencio te salvará? Son patéticos que alguien lo arreste y cumplan su promesa. Lucian, fue él mismo. Yo no dije eso. Da igual, te rebajaré a 2 kilos. No puedes obligarme a comer eso, Lucian. Soy tu hermano mayor. No puedo hacerlo, Lucian. Luciano, escuché que acaparó una enorme cantidad de edificios sin terminar por adelantado y son el mayor beneficiado del traslado del gobierno municipal. ¿Qué piensa al respecto? Señor Luciano. Dicen que antes ganó más de 10.000 millones en bolsa, ¿es cierto? No tengo ningún comentario. No me interesa el dinero. Sobre ganar 10.000 millones en bolsa, ¿no es normal? Chofer, vamos. Quien intente privar a Luciano de su legítima herencia como joven presidente, no lo permitiré. Así es, tampoco aceptaré. Exacto. Yo tampoco aceptaré. Esto no puede seguir. Si continúa así, temo que la junta directiva lo apoyará como presidente. Imposible. Debo eliminar esta amenaza de raíz. Ese Luciano es demasiado despiadado. No quiero seguir enfrentándome a él. Ni me lo digas. Parece que vio un fantasma o algo así. Siempre perdemos. Eso no es normal. Papá, es muy tarde. ¿Por qué me llama? Papá, ahora. De acuerdo. ¿Por qué me llamaste aquí? Sí, señor presidente. Es lo siguiente. Creo que Luciano no es lo suficientemente estable. Aún quiero que tú heredes la empresa. No, papá.
No puedo meterme con Luciano. En este momento no tengo ningún deseo de competir por la herencia. Tú... ¿Cómo cría un cobarde así? Presidente, por favor, cálmese. El problema es ese mocoso, Luciano. No sigue las reglas del juego. Jay ha perdido todas las veces. Ya tiene un trauma psicológico. Sí, papá. Es un monstruo. Me he enfrentado a él varias veces. No soy rival para él. Tú no eres rival para él y simplemente te rindes. Te crié durante tantos años. ¿Cómo pude criar a un hijo como tú? Jay, te lo estoy diciendo. No estoy debatiendo esto contigo. Te lo estoy informando. Tienes que luchar por ello. Papá, yo... Realmente no lo entiendo. He perdido claramente. ¿Por qué mi papá aún quiere que siga luchando? ¿Crees que luchas por ti mismo? Tu padre está luchando por sí mismo. ¿Qué quieres decir? ¿No viste hoy? Todos los accionistas están del lado de Luciano. Si esto continúa, ¿el grupo Lu seguirá siendo de tu padre? Entiendo. Él quiere que siga luchando por la herencia. En realidad quiere usarme para expulsar a Luciano del grupo. Y yo solo soy un peón en manos de mi padre. Esta también es tu oportunidad. Como dice el dicho, un peón que cruza el río se convierte en reina. Mientras puedas con la ayuda del presidente obtener la herencia, entonces el grupo Lu será tuyo. De acuerdo. Tome asiento. Presidente, dijo que tenía asuntos importantes que discutir. Me pregunto qué asuntos tan importantes serán. Sí. Presidente, nos conocemos desde tantos años. ¿Hay algo que no se pueda discutir por teléfono? ¿Por qué elegir un lugar tan secreto? Esto es el acuerdo de financiación privada y ampliación de acciones, dilución de acciones. Lucian aún es joven. Hay muchas cosas que no comprende. Temo que pierda la mesura. Por eso necesitamos a los mayores para ayudarle a decidir. Esto al presidente como padre no le importa, porque a nosotros sí, cierto. Es solo un niño. ¿Qué sabe sobre acciones? ¿Entiende cómo funcionan? Depende de nosotros. Los mayores ayudarle a gestionarlo. Ya que todos lo dicen, me uniré también. Mi papá está planeando actuar contra mí. Sí. Dividirá mis acciones para dárselas a otros. Prefiere dárselo a desconocidos que a su propia familia. El presidente se equivocó esta vez. No sabe que empezaste a planear esto hace mucho tiempo. Nunca subestimo la naturaleza humana, especialmente la de mi padre. Entrega la reliquia que te dejó tu madre. Te dije que entregaras. Lo que tu madre te dejó, papá, sálvame. Lucian, no tomes lo que no es tuyo. Tu hermano hizo bien en darte una lección. No, no es así. Mi madre claramente me lo dejó a mí. ¿Acaso tu madre me pidió permiso para dejártelo a ti? Te lo digo, entrega las acciones a tu hermano. Te repito, además de tu madre muerta volviendo para salvarte, nadie puede salvarte. Entrega las acciones ahora. Lucian, entonces ya. Hemos ganado, esperemos y veremos. Declaro la reunión de accionistas oficialmente iniciada. Esperen. Aún no he llegado. ¿Quién se atreve a comenzar? Lucian, ¿por qué no estás estudiando en casa? ¿Qué haces en la reunión de accionistas? Estás descuidando tus estudios. ¿Descuidar mis estudios? Al menos soy el segundo accionista mayoritario de la empresa y he generado decenas de miles de millones en PIB para la empresa. Si no asistiera a la reunión de accionistas, eso sí sería descuidar mis obligaciones. Lengua afilada. Apártense.
La reunión comienza oficialmente. Primer punto del día. El grupo ha sufrido escasez de capital recientemente. Adicionalmente, adquirimos un proyecto de construcción inconcluso de 20.000 millones. La presión es inmensa. Por eso, he decidido buscar una inversión estratégica de 35.000 millones. Tras la financiación, las acciones se diluirán proporcionalmente. De acuerdo. También estoy de acuerdo. Aprobamos por unanimidad. Me opongo. ¿A qué te opones? ¿No quieres que la empresa mejore? La empresa enfrenta una crisis financiera. Lucian, ¿acaso pretendes frenar el progreso de la empresa? Lucian, deja de hacer tonterías. Tu objeción queda rechazada. ¿Seguro que rechazan mi objeción? ¿Y qué más? Solo tienes el 11% de las acciones. ¿Qué podrás lograr? Si no te has aprendido la ley societaria, vete a casa y apréndetela. Así es, Luciano. ¿Crees que los accionistas presentes te volverán a apoyar? Basta ya, Luciano. Deja de malgastar. Nuestro precioso tiempo. Los niños deberían irse a casa. Este es lugar para adultos. ¿Cómo estás tan seguro? Solo tengo el 11% de las acciones. ¿Qué más? ¿Esperas que se repartan las acciones de tu padre y te las den? Estás delirando. Señor Roy, ¿debo hablar yo o debería hacerlo usted? ¿Qué? Tienes 20% de transferencia accionaria. Tonterías. Este es el testamento de la señora Kathleen, notariado en mi bufete antes de su fallecimiento. El resto de su 20% de participación en Blue Group será transferido incondicionalmente al señor Roycian. ¿Qué? Ven, ahora mis acciones ya no son el 11%, sino el 31%. ¿Y qué? Con tantos accionistas presentes, ¿qué puedes hacer tú solo? Jay, eres un verdadero perdedor. Ni sabes que el 20% de las acciones otorgan automáticamente el poder decisorio en asuntos corporativos. Ni siquiera sabes eso. ¿Qué diferencia hay entre tú y... ¿Tú mismo? Ahora usaré mi poder decisorio principal para rechazar por completo la propuesta de financiamiento del grupo. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Lucian, déjame decirte, el acuerdo de financiamiento de hoy debe aprobarse, o propondré al directorio revocar permanentemente tu poder decisorio. Al fin muestras tu verdadero ser. ¿No estás coludiendo con estos accionistas para quitarme mis acciones? ¿Y qué? Escucha esto. No importa cuántas acciones tengas, ¿de qué sirve? Al final, esta empresa seguirá siendo mía. Odio hablar contigo, Drake. ¿Qué esperas? Golpéalo. Espera. Lucian, esto es una empresa. No es lugar para tus caprichos. Seguridad, sáquenlo de aquí. Alto. Ya que lo pides, no me culpes después, asistente. Estas son el 8,7% de acciones en circulación adquiridas en el mercado secundario, equivalente al 8,7% de las acciones de la empresa. ¿Y? 31% de las acciones, más 8,7% solo suma 39%. Hay demasiados accionistas aquí. Aún puedo tomar la decisión. Tienes mucha seguridad. Disculpen todos, señor Roy. En realidad, soy un infiltrado. ¿Qué? 39,7% más 12%. Las acciones que controlo totalizan 51,7%. Soy el controlador real del Grupo Lu. ¿Cómo es posible? Imposible. ¿Cómo cambiaron las tornas? Señor Lucian, En realidad, no estoy con ellos. En mi corazón siempre estuve de tu lado. Yo también. Podemos ganar esto. Viejo, tu vista falla, deberías retirarte, renuncia y déjame tomar el control. Lucian, te atreves a usurpar el poder. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no me atrevería? Malvado. ¿Planeaste todo esto? Me obligaste a actuar. Te di una oportunidad, pero tú intentaste absorber mis acciones poco a poco, expulsarme de la empresa y dejarle la empresa a Jay. Que alguien se lleve al exdirector. ¿Cómo te atreves? Esto es un motín. Lucian, tú te atreves a traicionar a tu familia. Y usurpar el poder. No saldrás impune de esto. Ahora soy el nuevo director. ¿Quién está a favor? ¿Quién en contra?
Bien, entonces soy el nuevo director. Nos rendimos, nos rendimos. Rendirse no es suficiente, Elena. Estas son pruebas de tus 2 años desviando fondos de la empresa. Creo que tú deberías quedarte en prisión. Llévenselos. Sí,